Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenido a una nueva clase dentro del curso del Laravel Profesional. Estamos ya de celebración porque llegamos a la última clase de este primer bloque, el bloque de MVC o patrón de modelo vista controlador, que es el que hemos estado trabajando hasta ahora. Al final de la clase, quédate porque te explicaré cuáles serán los siguientes pasos dentro del curso. Dentro de esta clase, en concreto, lo que vamos a estar realizando es el despliegue de nuestra aplicación, es decir, ya sabemos movernos dentro de este patrón de arquitectura, el MVC, y ahora necesitamos conocer cómo podemos desplegar a producción nuestros proyectos, es decir, cómo podemos publicarlos. Para ello vamos a necesitar, en primer lugar, un requisito que sí que os voy a pedir antes de comenzar la clase, y es que aquellos proyectos que queráis lanzar a producción, tenedlos siempre, por supuesto, en un repositorio, es decir, en un GitHub o en un GitLab, me da igual el soporte, pero tenedlos siempre en un repositorio. Esto va a ser importante, en primer lugar, porque no hay entorno profesional y recordad que este es un curso para desarrollarnos profesionalmente con esta herramienta y no tenemos entorno profesional que nos vaya a permitir trabajar sin repositorio o al menos no de una forma profesional como vamos a ir viendo. Y en segundo lugar, pues bueno, evidentemente porque va a ser necesario para aplicar ciertas acciones que vamos a estar viendo a lo largo de la clase. Vais a ver que es muy sencillo, es decir, el despliegue no tiene mucho misterio, pero vamos a tener algunos puntos en los cuales vamos a estar trabajando, por ejemplo, automatización de despliegue a través de GitHub Actions y cositas así. También vamos a ver un poquito luego de Vapor y algunas herramientas que Laravel nos ofrece para desplegar a nube, y todo esto va a necesitar de un repositorio. Así que si estabais trabajando siempre sin nada, al desnudo, pues bueno, que tengáis en consideración que todos los proyectos que vayáis a pasar a producción, antes de pasarlos a producción, si no habéis estado trabajando con un repositorio, por favor, hacedlo. Muy bien. Si no me enrollo más, vamos a comenzar. Vamos a ir viendo diferentes despliegues a diferentes infraestructuras. Vamos a comenzar por las infraestructuras de hosting compartido o de hosting Linux tradicional, ya que estas son las que probablemente la gran mayoría de vosotros vais a estar utilizando. Es decir, cuando hacemos un despliegue hacia pues un servicio normal, de clásico de toda la vida, como vienen a ser estos proveedores tipo, pues tipo One o tipo Onio o tipo Cinnamon o cualquiera de estos, ¿no? O Hostinger, este tipo de shared hosting o hosting compartido, que es quizás el más económico. Os voy a explicar cómo hacemos el despliegue a este tipo de infraestructura, y después posteriormente estaremos también trabajando despliegues a la nube, a Cloud Services, a través de las herramientas de Laravel. Como decía, clase sencilla, así que nos podemos relajar y vamos a ver cómo podemos hacer todo esto. Vamos a por ello. Bueno, pues vamos a comenzar, y el primero de los pasos que vamos a dar es ver cómo podemos hacer el despliegue hacia un hosting compartido. Como decíamos, cualquiera de los hosting que podemos encontrarnos, que nos ofrecen precios económicos para poder desplegar nuestras aplicaciones. Este proceso va a ser muy sencillo y, en primer lugar, lo que vamos a necesitar va a ser generar la base de datos. Nuestro proveedor de hosting compartido debería ofrecernos una opción, si es un cPanel o cualquiera de estas herramientas, una opción de bases de datos donde vamos a crear nuestro usuario con todos los permisos y donde vamos a generar nuestra base de datos. Yo, por ejemplo, pues aquí en DynaHosting, que es uno de los que tengo por aquí para que podamos ver, pues tenemos una sección de base de datos donde podemos darle un nombre a la base de datos que vamos a generar, el usuario que la va a generar, que la va a administrar, y la contraseña. Y de esta forma, pues creamos la base de datos. Una vez creamos la base de datos, nos quedamos con los datos que hemos introducido para aplicarlos en nuestro archivo .env del proyecto. Muy bien. Hemos realizado entonces el primer paso y ya tenemos la base de datos en nuestro hosting compartido. El siguiente de los pasos ya sería hacer la subida del contenido de nuestra aplicación. Para ello tenemos que tener en cuenta de que antes de hacer la subida
del contenido, vamos a hacer las modificaciones pertinentes en el archivo de producción, es decir, en el archivo .env, en el archivo de las variables de entorno, para especificar el entorno de producción que vamos a estar utilizando. Así que para ello vamos a acudir a cualquier proyecto que tengamos y vamos a ir a nuestro archivo .env. Muy bien, yo tengo, por ejemplo, por aquí un archivo .env que podemos utilizar de prueba. Tenemos este archivo, entonces, si este es el archivo .env de nuestro proyecto, simplemente las modificaciones que tendríamos que hacer sería, como hemos hecho habitualmente hasta ahora, aplicar los diferentes datos a la parte de la base de datos que vamos a estar utilizando, es decir, la base de datos que acabamos de crear en nuestro hosting compartido, con los datos que correspondan a esa parte, es decir, en este caso, pues los valores que hayamos introducido. Una vez tenemos configurada la base de datos, vamos a fijarnos en esta parte de aquí, en la parte de las primeras variables de entorno que nos aparecen. En el app-name podemos modificarlo para establecer cuál va a ser el nombre de nuestra aplicación. Por ejemplo, ejemplo. Si vais a introducir espacios o algún tipo de carácter extraño, podéis utilizar las comillas. Por ejemplo, tal que así. Y de esta forma no os va a dar problema si queréis introducir espacios en el nombre. Después vamos a establecer cuál va a ser el entorno que vamos a estar trabajando y como ya vamos a subir a producción, vamos a indicar que el entorno es producción. En última instancia, penúltima instancia, pero muy importante, el app debug tenemos que establecerlo a false y esto es tremendamente importante. Si no, si lo dejamos a cierto, cuando nuestra aplicación tenga un error, si comete un error 500, va a trazar todo el stack del error. Y este stack del error de Laravel proporciona información sensible que no debe ser mostrada, como por ejemplo las claves de acceso a nuestra base de datos. Entonces, muy importante, este app debug tiene que establecerse a false en producción siempre, siempre. Si no, hemos cometido un error muy grave, puesto que hemos expuesto nuestro sistema. En última instancia, marcaremos cuál va a ser la URL de nuestra aplicación. Esto es interesante y además necesario, puesto que tenemos que tener en cuenta que algunos servicios, como por ejemplo los servicios de autenticación, cuando tienen los servicios de restaurar contraseña, utilizan este app URL para construir el link de recuperación de contraseña. Y si no lo introducimos, pues van a fallar este tipo de estructuras. Entonces es muy sencillo, simplemente le daremos cuál va a ser la dirección de acceso a la página que estamos subiendo. Si, por ejemplo, hemos contratado un hosting que tiene el servicio pues en https://mipagina.com, porque ese es el dominio que tengo comprado y asociado a mi hosting, pues eso es lo que estaré escribiendo en esta sección de aquí, en esta parte del app URL. Y ya está. Con esto ya habríamos configurado nuestra aplicación. Es decir, ya tendríamos nuestro .env preparado para ser subido a producción. Ya tenemos los diferentes elementos. Ahora, el último punto que nos falta es subir los archivos de nuestro proyecto a nuestro hosting. Y para ello vamos a ver cómo se hace, vamos a ver cómo podemos realizar esta parte y vamos a verlo de diferentes formas. En primer lugar, vamos a ver la forma, digamos, más tosca, la que no deberíamos utilizar, pero que tenemos que explicarla porque, bueno, puede haber situaciones en las que la utilicéis, pero la más extraña, la más arcaica, la más antigua, que va a ser subir manualmente los archivos por FTP. Vamos a aprovechar también esta explicación para hacer algún inciso, alguna pequeña explicación de qué ocurre si yo quiero subir mi aplicación en un subdominio. Es decir, no quiero subirlo a mipagina.com, sino que quiero subirlo, por ejemplo, a mipagina.com/app, porque lo voy a meter dentro de un subdirectorio dentro del hosting que voy a estar utilizando. Pues vamos a aprovechar este formato, el formato tradicional, para de paso a explicar esta parte de aquí. Y vamos a cerrar la parte de despliegue a un hosting compartido explicando y detallando cómo podemos luego hacer un formato mucho más profesional de subir contenido a Laravel, que va a ser generando nuestro propio GitHub Action, que va a hacer que cuando nosotros hagamos un push
a una parte de nuestro repositorio, a una rama de nuestro repositorio en concreto, por ejemplo, la rama principal o, por ejemplo, la rama producción o la rama que queramos de nuestro repositorio. Cuando hagamos nosotros push, automáticamente la GitHub Action lea que en el repositorio de producción hemos hecho una modificación y automáticamente nos consiga refrescar y actualizar todos los datos en nuestro hosting. Y así nosotros no tendremos que hacer nada. Todo estará automatizado y si nosotros simplemente desarrollamos y cuando queremos subir a producción haremos push a la rama de producción y ya está. Y nos olvidamos. Aunque esto forma parte del entorno de DevOps y la automatización de contenido, esta parte de automatización básica, automatización de subir a producción y todo ese tipo de cosas, al igual que ocurre con el testing, son partes que debemos conocer. Aunque haya un equipo de testing, nosotros tenemos que saber testar. Aunque tengamos un equipo de DevOps, de sistemas o de automatización de tareas y de rutinas, nosotros tenemos que saber también automatizar la subida de nuestro contenido. Así que todo eso vamos a estar viendo. Muy bien, como decía, la primera de las partes, vamos a eliminar esto por aquí, lo dejo guardado, lo cerramos y la primera de las partes sería subir el contenido a través de nuestro FTP. Para ello es muy sencillo, simplemente podríamos hacerlo a través del explorador de ficheros que nuestro hosting compartido nos ofrezca o también podríamos conectarnos por FTP con las credenciales que nuestro proveedor de hosting nos ofrece con algún programa como por ejemplo FileZilla. FileZilla es un programa para hacer unas subidas a FTP y que nos va a ayudar a realizar esta tarea. Vamos a ver cómo hacemos esto. Yo lo tengo por aquí. Vamos a ver y voy a abrir por aquí algún hosting. Vamos a ver si puedo ampliar un poco la estructura de carpetas porque lo que no puedo hacerlo. Bueno, vamos a verlo así entonces. Lamento que se vea un poco pequeño. Pero vamos a ver cómo tenemos que hacer la subida a nuestros directorios, porque esta es la única parte peliaguda dentro de la subida de nuestro contenido. Y realmente va a ser muy sencillo. Simplemente nosotros lo que vamos a tener que estar realizando es de nuestro proyecto, yo por ejemplo tengo aquí un proyecto Laravel que podemos usar como ejemplo, vamos a subir todo el contenido al raíz de nuestro proyecto. Es decir, no al directorio público, no al www o al htdocs, sino al raíz del proyecto. Si queremos ordenarlo, podemos también generar un directorio, por ejemplo, mi app Laravel. Podríamos subirlo ahí. Ahora veremos qué implica hacer esto. Pero siempre vamos a subirlo en el raíz del proyecto, del sistema. Es decir, nunca jamás vamos a subir nuestro proyecto al www o al htdocs, sino que vamos a subirlo fuera del acceso de la carpeta pública. Una vez hemos hecho esto y hemos subido el contenido de nuestro proyecto, vamos a acceder a la carpeta public de nuestro desarrollo. Por ejemplo, en este proyecto la carpeta public es esta de aquí. Y el contenido de la carpeta public, que es el contenido que debe ser público, es el único contenido que nosotros vamos a ubicar dentro de la carpeta www. Así pues, acudiríamos a la carpeta www o htdocs y en esta carpeta, en este directorio, ubicamos todos los archivos de nuestro directorio público. De esta forma quedaría desplegado nuestro proyecto. Si lo hemos hecho colocando todos los archivos en el raíz y el contenido público en la carpeta pública, nuestro proyecto ya debe funcionar. Ya debe ser accesible a través de la URL de nuestro dominio asociado. Muy bien, pero también hemos dicho que podemos, dentro del directorio raíz, generar un directorio para tener mejor ordenada nuestra aplicación dentro del servidor. Y también hemos dicho que podríamos hacer, por ejemplo, un subdirectorio. Recordamos el ejemplo que hemos dicho antes, que en lugar de querer subirlo a miaplicación.com, por ejemplo,
queramos subirlo a mi aplicación.com/app o /dashboard o / lo que corresponda. Es decir, que queremos subirlo en un subdirectorio y no en el raíz público. Esto es muy sencillo también. Simplemente generaríamos ese directorio, voy a llamarlo ejemplo, y ahí es donde ubicaría los archivos públicos. Los archivos públicos los coloco dentro del subdirectorio que he generado dentro del www o htdocs del hosting. Muy bien. Si hemos hecho, como decía, el proceso colocando todos los archivos solo en el raíz y los archivos públicos directamente en el www o htdocs, ya funciona nuestro proyecto. Sin embargo, si hemos ubicado el proyecto en el raíz dentro de una carpeta para tenerlo mejor ordenado, o si hemos hecho el despliegue de nuestros elementos públicos en la carpeta, en un subdirectorio, es decir, no en el raíz del public, sino en un subdirectorio, o si hemos hecho las dos cosas, en esos casos no va a funcionar. Y no va a funcionar porque tenemos que hacer una pequeña modificación. ¿Cuál es esta modificación? Muy sencillo. Si nosotros acudimos a nuestro index.php de la carpeta public, este es el que está desplegando nuestro proyecto. Recordad cómo funciona un hosting normal al uso. Nosotros vamos a acceder a la carpeta pública y se ejecuta el index. Nosotros acudimos al subdirectorio y se ejecuta el index. Laravel no es distinto. El punto de acceso que el Laravel tiene es el index. Entonces, dentro de la carpeta pública, si yo, por ejemplo, me traigo todos estos elementos en el filecilla, en este caso, en el FTP, y los ubico dentro de la carpeta ejemplo, si yo ahora acudo al hosting, pues en mi aplicación.com, digo mi aplicación como un nombre ejemplo, el dominio que tengáis. Pues no sé, el que sea, tienda de comida de animales.com /ejemplo, se ejecutará el index de mi aplicación, evidentemente. ¿Y qué ocurre? Pues que al estar en un subdirectorio o al ubicar los elementos de mi contenido fuera de la raíz, los enlaces relativos que tiene este index PHP, que son los que levantan todo el servicio y hacen funcionar nuestra aplicación, no van a funcionar correctamente porque estarán apuntando a lugares erróneos. Por lo tanto, simplemente nos bastará con modificarlos. Vamos a ver cómo los modificamos. Para ello, lo que vamos a hacer es abrimos nuestro proyecto y acudimos a la carpeta public y abrimos nuestro index.php. Muy bien, si observamos nuestro index.php, este va a estar realizando enlaces que ahora van a dejar de funcionar porque la estructura del proyecto ha cambiado. Son estos tres de aquí los que tenemos que modificar. Así que si nosotros, por ejemplo, este enlace está apuntando al storage, pues podemos observar que si hemos hecho la estructura normal, funcionará, porque saldrá de www e irá a la carpeta storage, que está aquí, y ahí irá a framework, y ahí irá a aplicar su maintenance.php. Sin embargo, nosotros hemos modificado ahora la estructura, así que este enlace tendremos que modificarlo para hacerlo funcionar. Por ejemplo, si nosotros hemos ubicado, recordad que en las rutas relativas, 2 puntos significa saltar un nivel hacia arriba, pues si ahora nosotros, por ejemplo, hemos colocado nuestro proyecto en un subdirectorio, pues si salimos 2 puntos hacia arriba, nos encontramos en el www. Por lo tanto, tendremos que salir una vez más para ahora ya sí encontrarnos en el fuera del directorio www, donde estará nuestro storage, salvo que hayamos hecho un directorio, una carpeta, para guardar todo nuestro proyecto que está fuera. En ese caso tendremos que ponerle su nombre. Por ejemplo, mi app Laravel o el nombre que le hayamos dado a esa carpeta para que entre en esa carpeta y entonces ahora ya sí encuentre el storage que va a ir buscando. Es tan sencillo como modificar la ruta para que la encuentre siguiendo la estructura. Fijaos, si yo estoy ahora mismo
en ejemplo, pues ahora yo a mi index le digo que, vamos a verlo por aquí, 2 puntos, es decir, salta un nivel. Muy bien, salta un nivel. Así que sale de aquí, de ejemplo, y ahora estamos en www. Y ahora cuando estamos en www le decimos salta otro nivel, sube un nivel más. Y entonces ahora pasa de www al raíz del proyecto. Está ya en el raíz del proyecto. Y ahora que está en el raíz del proyecto, ve a mi app Laravel, que será esta carpeta de aquí. Y en esta carpeta de aquí, que habremos subido todo nuestro proyecto, todo nuestro contenido, ya encontrará el storage y, por tanto, funcionará este enlace. Lo habremos corregido. Al igual que hacemos con este enlace, que es para el modo mantenimiento de Laravel, haremos lo mismo para que sepa nuestro proyecto encontrar los vendors y lo mismo para que sepa encontrar la carpeta Bootstrap, que es la carpeta de arranque que tenemos por aquí. Simplemente haciendo esa modificación, ahora y así, nuestro proyecto podrá funcionar independientemente de la estructura que le hayamos puesto en nuestro servidor. Así que ahora y así podemos establecer la estructura de directorios que deseemos en nuestro directorio sin miedo alguno, en nuestro servicio, porque ya sabemos cómo corregir esos problemas. Ya si queremos ubicar nuestro proyecto en un directorio en concreto o en cualquier otro lugar, siempre y cuando esté fuera de www, podemos hacerlo. Y el contenido public, que va a ser el que va a dar acceso a la aplicación, ya podremos colocarlo en el raíz o en cualquier subdirectorio que deseemos y ya sabemos cómo hacerlo para que ese index encuentre a la aplicación. Al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es comunicar el contenido público con el contenido de la aplicación y eso lo hace el index. Y como hemos visto, lo único que tenemos que hacer es corregir esas rutas para que funcionen de forma correcta y así todo nuestro sistema esté correctamente enlazado en producción. Muy bien, pues ya hemos visto el primero de los formatos para subir, para desplegar a producción nuestro proyecto en Laravel, que es el proceso antiguo, un poco arcaico, ¿no? Ya queda un poco desfasado, pero puede darse la situación en la que nos puede interesar hacerlo así. Así que ya sabemos cómo hacerlo. Ahora vamos a profesionalizar esto. Vamos a hacer una acción de GitHub que no tenga en la cual no tengamos que estar nosotros con el FTP y que tengamos que estar actualizando los archivos que modificamos en desarrollo para subiéndolos a producción, machacando archivos en FTP, que es un poco a fuerza bruta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a corregir todo eso y lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo podemos evitar este paso, el paso de hacer la creación de nuestro proyecto a través de este tipo de enlaces. Y esto lo vamos a hacer con acciones de GitHub. Por supuesto, no lo he dicho, pero es conveniente hacerlo. Evidentemente, todos vosotros sabéis que tenemos que hacerlo y es que cuando estemos realizando nuestro proyecto, si hemos hecho un DB-Seed o tenemos las migraciones, pues todo eso luego en nuestro servidor tendremos que conectarnos por SSH o por cualquier tipo de conexión que necesitemos y ejecutar el PHP Artisan Migrate y el PHP Artisan DB-Seed como de costumbre. Pero esto no es más que conectarnos a la consola del servidor para poder ejecutar esas acciones, como bien sabemos. Muy bien, pues ya hemos visto entonces el circuito antiguo. Vamos, como decía, a profesionalizarlo. Vamos a volver a nuestro proyecto, al proyecto que estamos desplegando, y vamos a profesionalizar la subida para hacer que nuestro proyecto, cuando nosotros hagamos un push en nuestro repositorio, es decir, hagamos un commit y después pushemos ese commit a la rama de producción, el proyecto automáticamente se suba a nuestro hosting sin que nosotros tengamos que hacer nada. Simplemente que el proyecto automáticamente se autoactualice y nosotros no tengamos que estar con el FTP archivo para arriba, archivo para abajo.
Vamos a ver cómo lo hacemos. Vais a ver que es muy sencillo. Lo primero, por supuesto, el proyecto tiene que estar en un repositorio. Por eso os adelantaba al inicio de la clase que necesitamos hacer esta acción. Necesitamos el proyecto en un repositorio para poder hacer esto. Y una vez lo tenemos, os voy a enseñar cómo hacerlo a través de GitHub. Y para ello vamos a generar en nuestro proyecto, en el raíz, donde tenemos app, donde tenemos resources, donde tenemos todas estas cosas, en el raíz vamos a generar una carpeta, un directorio, que se va a llamar .github. Y dentro de este archivo .github vamos a crear otro directorio, otra carpeta, que se va a llamar workflows, tal como veis en pantalla. Creamos .github y después, dentro de ese .github que tenemos en el raíz de nuestro proyecto, generamos otro directorio que se llama workflows, este sin punto. Y dentro de este workflows vamos a ubicar el archivo de despliegue que os voy a facilitar. Os voy a explicar cómo se escribe y cuál es su código, es muy sencillo, pero os lo voy a facilitar por si alguno de vosotros no quiere entrar en la parte de DevOps, pues que al menos tenga el fichero que le va a permitir, la acción de GitHub que le va a permitir automatizar toda esta parte. Así que ahí ubicaríamos el fichero que os voy a facilitar, que es este deploy.yaml, deploy.yaml. Vamos a ver qué es. Esto es una acción de GitHub y lo que nos va a permitir es automatizar todo el proceso de subida. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hacemos una subida a nuestro repositorio, hacemos un push en el repositorio de GitHub que tenemos, GitHub va a leer siempre el contenido de este directorio. Es decir, nosotros tenemos un proyecto y nuestro proyecto ahora, pues yo hago un push porque he hecho modificaciones, o el primer push, el que sea, hago un push y estoy subiendo contenido nuevo a mi repositorio. Cuando nosotros hacemos esto, GitHub lee el contenido de la carpeta del directorio GitHub. Y dentro de este directorio GitHub va a buscar en el directorio Workflows si hay archivos YAML. Y si hay archivos YAML, los va a ejecutar. Van a ser acciones que va a ejecutar automáticamente cada vez que nosotros despleguemos el contenido. Pues vamos a ver qué hace esta acción que os estoy pasando. El nombre, podéis darle el nombre que queráis. Yo lo llamo Share Hosting Deploy, pero podríais llamarlo como quisieseis. Y fijaos que esta acción, ¿cuándo se ejecuta? Pues cuando se hace push a cualquiera de estas ramas, y en este caso, este proyecto de ejemplo, estamos haciéndolo a la rama principal, a la rama main, podríais llamarla como que sea, la rama master, pero si queréis hacerlo en otra rama, queréis llamar a la rama de producción, pues prod o production, o queréis llamarla de cualquier otra forma, también podéis hacerlo. Así que simplemente aquí, si queréis hacerlo en lugar de la rama principal, cuando hagáis el push a una rama que vais a llamar producción dentro de vuestro repositorio, pues lo especificáis aquí. En lugar de main, decís prod o production. O si queréis que se ejecute cuando se sube a la rama principal y también cuando se sube a otra rama, pues podéis hacerlo. Podéis continuar listando las ramas de vuestros proyectos a las cuales cuando hacemos un push tiene que ejecutar la acción. Muy bien, pues entonces tenemos el nombre de la acción, Share Hosting Deploy, que cuando se hace push a la rama main va a hacer los siguientes trabajos, los siguientes jobs. Y lo primero que va a hacer es el despliegue. Va a hacer una acción de deploy, va a automatizar el despliegue. Así que va a hacer un despliegue que va a estar corriendo en la última versión de Ubuntu. Esto es simplemente para que sepáis cómo va a hacer el despliegue y va a constar de los siguientes pasos. Pasos. El primer paso, yo lo he llamado checkout del repositorio. Vamos a comprobar el repositorio. Y para eso va a usar la GitHub Action de aquí. Esta actions /checkout, que es una acción de GitHub que comprueba el repositorio. Después de comprobar el repositorio y de que todo esto lo hace para también, entre otras cosas, averiguar qué archivos hay en esta nueva versión
no va a haber, que no hay en la última versión desplegada. Una vez hecha esta verificación, pues vamos a pasar al siguiente paso, que es la configuración del entorno PHP. Y para ello yo estoy utilizando esta acción, que es una acción que es una third party, pero funciona muy bien, que es la de Shiva Mathur Setup PHP, que se encarga de configurar todo el entorno de PHP en el despliegue. En este caso, lo hace con la versión 8.2.6. Si vosotros queréis utilizar otra versión de PHP, porque estáis haciendo un proyecto legacy o porque estáis haciendo un proyecto más moderno, esta es una de las últimas versiones a día de hoy, pero si estás viendo este vídeo en el futuro, pues y hay nuevas versiones y quieres hacerlo con una nueva versión, pues especificamos aquí, modificamos la versión que queremos hacer. Y ahora, después vienen estos dos pasos, ¿vale? Y estos dos pasos son importantes porque, fijaos que yo los tengo comentados. En YAML se comenta con la almohadilla, con el hashtag. Los tengo comentados porque este paso solo lo vamos a querer ejecutar la primera vez. El resto de veces no nos va a interesar ejecutarlo, ¿vale? Entonces, la primera vez que despleguéis el proyecto, que queráis desplegar el proyecto, pues no las tengáis comentadas. Una vez lo tengáis desplegado, podéis comentarlas o sustituir el archivo de workflow por uno que no tenga estas líneas, porque ya no van a ser necesarias. No estorban, es decir, no molestan, por tenerlas no va a hacerlo mal en las siguientes acciones. Pero como son pasos más pesados, que tardan más en ejecutarse, pues, y sé que solo los necesito la primera vez que despliego el proyecto, pues la primera vez que despliego el proyecto los tengo y a partir de ahí ya los comento y me olvido. Ya no me tengo que preocupar de este archivo. Y este es el de instalar dependencias. Puede que si añadís una dependencia durante el desarrollo os interese descomentarlo en ese momento. Como insisto, si no queréis complicaros mucho la vida, no los comentéis nunca y ya está. Yo es que los comento para que luego el despliegue vaya más rápido, sino sabiendo que no tengo que hacer ninguna instalación de dependencia. Pero bueno, el siguiente de los pasos sería, pues ya hemos comprobado el repositorio para saber lo que hay que subir, ya hemos configurado el entorno de PHP y ahora se va a poner a instalar dependencias. Va a hacer el composer install de nuestro proyecto para que saque todos los elementos del vendor. Después, lo que va a hacer es configurar el emp. Es decir, nosotros vamos a necesitar en nuestro proyecto darle a GitHub las credenciales de nuestro FTP. Y vamos a utilizarlas para establecerlas en el archivo .emp, para que con esas credenciales FTP el sistema pueda conectarse y copiar los archivos que necesite copiar de forma automática, sin que tengamos que hacerlo nosotros. Y aquí podemos ver que establecemos la variable FTP host, a la cual le damos este valor, la variable FTP username, le damos este valor, la FTP password y el FTP destination, el destino al que tiene que subirlo, porque podría ser el raíz, pero podría ser también un subdirectorio, podría ser también otro archivo, en definitiva, a donde debe subirlo. Y luego, además, como estamos automatizando, podemos escribir todas las instrucciones que nosotros estaríamos escribiendo a través de SSH en un proceso manual. Es decir, luego podríamos decirle run, por ejemplo, php artisan config caché, pero también podríamos decirle, por ejemplo, run php artisan migrate, run php artisan dbseed para que pueble la base de datos. Es decir, todas las acciones que tiene que hacer se las especificamos aquí para que las automatice, para que las ejecute. En mi caso, las tengo quitadas por lo que os comentaba anteriormente, porque este es un proyecto que ya está desplegado, entonces no necesito estar constantemente migrando y haciendo el dbseed, el seeding de la base de datos. Pero podríamos especificar en nuestra acción estas acciones cuando nos interese. Por ejemplo, en el despliegue inicial. Y una vez tenemos esto, tenemos el último de los pasos, que es ya el deploy. Recordad,
vamos a leerlos todos, incluyendo los comentados, y tenemos checamos el repositorio, configuramos el entorno, instalamos las dependencias, configuramos en el .env los accesos a nuestro FTP y procedemos a ejecutar todos los comandos que nos interese ejecutar en ese momento. PHP Artisan Config Cache, por ejemplo, que es para limpiar la caché, pero cualquier otro tipo de comando, un migrate o un dbset o el que sea. Y cuando ya hemos hecho todo eso, pasamos al último de los pasos de esta acción, que es el deploy to shared hosting, es decir, ya desplegar nuestra aplicación. Para ello, vamos a estar usando esta acción, que también es una third party de Sam Kirkland, pero que funciona muy bien, que es una acción de copiar archivos FTP. Esta acción nos permite copiar archivos en FTP. Y para copiar archivos FTP necesita diferentes valores. Entonces, en las acciones que va a necesitar, esta acción que va a hacer, va a necesitar saber a qué server, a qué nombre de usuario, con qué password y a qué destino. Si habéis hecho la configuración del env, podríais estar usando esos valores. Yo, en mi caso, pues como los tengo aquí comentados, pues los estoy aplicando. De todas formas, no pasa nada, podéis volver a especificarlos aquí. Así pues, si no queréis comeros la cabeza, si no queréis complicaros, descomentáis todo y ya está. Y tenéis una acción que os vale siempre. Y si si no tenéis tiempo que perder y no queréis que las acciones tarden más de lo necesario, pues en el despliegue lo tenéis todo sin comentar y en cuanto desplegáis por primera vez, comentáis todo esto para que las acciones se desplieguen mucho más rápido. Y a partir de ahí, sé que en esta versión, en este push que voy a hacer, he instalado nuevas dependencias. Bueno, pues en ese momento en concreto, antes de hacer el despliegue, descomento esto. Ya está. Luego lo vuelvo a comentar. Pero por norma general, vamos a tenerlo siempre igual. Y fijaos que vamos a tener unas variables que vamos a configurar ahora en GitHub que va a estar utilizando. Podríais no utilizar estos secrets, pero como siempre, ya lo sabéis, no es muy buena idea incorporar datos sensibles en un repositorio. Entonces, vamos a tener siempre estos secrets, que vamos a ver ahora cómo los hacemos, cómo los configuramos para poder leerlos. Pero tenemos aquí entonces los diferentes secrets que van a estar utilizando, los hemos sacado de fichero, como insisto, ahora os explico cómo los podemos incorporar, cómo los vamos a generar. Y otro de los motivos por el que los saco también a secrets, además de por el hecho de no tenerlos en el repositorio, que es un hecho muy importante y relevante, el segundo es para poder reutilizar este fichero, para poder subirlo a un repositorio y que vosotros lo descarguéis y podáis copiarlo y pegarlo en vuestro proyecto sin ningún problema y no tengáis que preocuparos de nada, no tengáis que preocuparos de estar entrando a modificar a valores dentro del fichero, porque os va a funcionar. Lo copiáis, lo pegáis en el directorio correcto y ya os va a funcionar. Y esto también lo hago yo. Cuando yo trabajo en múltiples proyectos, pues para no tener que estar configurando, entrando a bucear en el código de la automatización cada vez que genero un proyecto nuevo, pues lo que hago es que copio y pego mi archivo, que ya lo tengo desarrollado, y luego me voy al GitHub y le marco los secrets correspondientes para tenerlo establecido. Muy bien. Pues ahora que sabemos ubicar nuestro fichero de automatización, por cierto, automatización, tema que trataremos en el canal más adelante, todavía no, porque ya sabéis que ahora tenemos la parrilla de Machine Learning, del taller de Laravel con Vue y los mini cursos y diferentes acciones que ya os he introducido en otro vídeo. Pero en el futuro estaremos trabajando DevOps y estaremos también enseñando a hacer todo este tipo de cosas de una forma mucho más profunda y entrando a toda la parte de automatización, análisis, monitorización de sistemas, etc. Muy bien. Explicado esto, ya sabemos entonces que tenemos este archivo y lo tenemos que tener en nuestro proyecto. Y estos elementos necesitan de ciertas secrets que tenemos que configurar. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Acudimos a nuestro navegador y vámonos a GitHub. Se puede hacer también a través de plugins con Visual Studio Code, pero yo os voy a enseñar cómo hacerlo dentro de GitHub y así nos queda de la forma más estandarizada posible.
Y dentro de GitHub vamos a acudir a nuestro directorio, el directorio del proyecto que estamos configurando. Por ejemplo, este de aquí. Fijaos que este proyecto tiene su GitHub Workflows con el archivo, el deploy YAML. Muy bien, pues una vez tenemos esto en nuestro proyecto, vamos a acudir dentro de nuestro proyecto a generar sus secrets. Entonces, para ello, en el apartado del proyecto en Settings, vamos a acudir a una sección que hay aquí abajo, dentro de la sección de Security, que se llama Secrets and Variables, secretos y variables. Y aquí vamos a acudir a nuestros secretos y variables y vamos a seleccionar Actions, acciones. Y aquí vamos a añadir los secretos que necesitemos incorporar. Fijaos, yo en este proyecto pues ya tengo esos secretos que os indicaba, el FTP Destination, el FTP Host, el FTP Password y el FTP Username. Pero si no los tuviese, pues tendría que generarlos. En nuestro caso, tenemos que generarlos. Para ello, simplemente New Repository Secret e iríamos escribiendo el secreto de cada uno de ellos. No tiene más. Simplemente el host, el password y el username no tienen ningún secreto, puesto que son al final el FTP host, el password y el username nos lo va a proveer nuestro share hosting para que podamos utilizarlo, para que podamos utilizar el valor que nos están ofreciendo el usuario, el password y el host para poder conectarnos. Y en el caso del destination es simplemente la ruta, que será la ruta raíz si lo tenéis todo en el raíz, y que será la ruta raíz barra mi app Laravel, como habíamos visto en el ejemplo anterior, en el caso de que sea ese. Y aquí le damos el nombre. Yo voy a darle el nombre example para no eliminar las que tengo anteriormente escritas, y aquí escribimos el secreto, el valor de esa variable. Pues, por ejemplo, imaginad que es el FTP destination. Pues raíz o raíz mi app Laravel para escribir el valor. O imaginad que estamos escribiendo el usuario, pues my user, lo escribiríamos ahí y una vez lo tenemos, añadimos el secret. Tan sencillo como eso. De esta forma, ¿veis? Ya lo tenemos por aquí y ahora ya podríamos o editarlo o borrarlo. De esta forma tan sencilla, establecemos las acciones que nosotros tenemos para el despliegue de nuestro proyecto. Y ahora ya sí lo tenemos todo. Tenemos nuestro proyecto en el repositorio y tenemos también nuestros secretos dentro del GitHub aplicados, que son los que necesita esta acción para funcionar. Así que con esos dos valores ya tenemos todo lo necesario para que nuestro proyecto funcione. Si queréis, pues vamos a hacer una demostración para que veáis cómo funciona. Entonces, para ello, simplemente voy a hacer algún cambio tonto. Voy, por ejemplo, aquí a eliminar estos comentarios del index, por ejemplo, para que me valgan como muestra. Los elimino de aquí. Ya está. Y ahora, si acudo a mi GitHub Action, a mi repositorio, ya sea a través de consola o si queréis hacerlo, a través de GitHub Desktop o a través de la propia extensión de Visual Studio Code, da igual. Simplemente lo que quiero mostraros es cómo funcionan las acciones de GitHub. Entonces, voy para ello a acudir aquí a hacer el push. Entonces voy a hacer el push indicando example course, por ejemplo. Commit. Vamos a comitearlo. Muy bien. Y vamos a sincronizar los cambios. Y ahora que ya hemos hecho el push, que ya está ocurriendo el push, voy a acudir a este proyecto, que es el proyecto que tengo por aquí. Y vamos a observar en las acciones de este proyecto. Fijaos, pues está ya aquí esta acción, ha detectado que he hecho un cambio y está ejecutando todo el proceso que he
que hemos indicado en la acción. Entonces está subiendo al FTP los archivos nuevos. En este caso estará subiendo en este caso, pues el index.php. Podemos acudir para poder ver por consola todas las acciones y podemos ver que ya se han completado. Ya está el checkout del repositorio, ya lo ha hecho. El configurar entorno PHP ya lo ha hecho. Ha terminado todas las tareas. Si ahora acudimos a las acciones, pues podemos ver que Example Course ahora está en verde, check. Pues eso significa que ha terminado y por tanto yo ya tengo todas las actualizaciones en producción y no tengo que preocuparme de nada. Simplemente cuando voy desarrollando, pues conforme voy haciendo push a la rama de producción cuando quiera hacer esa subida, pues haré la subida a esa rama de producción y automáticamente la GitHub Action subirá a producción por mí todos los cambios. Muy bien, pues ya sabemos hacer el despliegue a través de shared hosting, hosting compartido o también a cualquier otro tipo de hosting, en definitiva, tradicional. Lo último que nos queda por ver es introduciros las herramientas de Laravel que nos permiten hacer despliegue en la nube. Por último, no quería cerrar esta clase de despliegue sin introducir las herramientas de Vapor y de Forge. Si bien, al igual que hemos hecho con testing, en el caso de despliegue vamos a hacer lo mismo. Es decir, en el testing explicamos PHP Unit y cuando hagamos el nuevo patrón de arquitectura, el DDD, explicaremos PEST. En el caso de deploy vamos a hacer lo mismo. Hemos hecho el despliegue tradicional y cuando lleguemos a la clase final de DDD también haremos despliegue, pero haremos despliegue en la nube. No obstante, por si vosotros necesitáis hacer despliegue en la nube, quiero explicaros cuáles son las herramientas que utilizaremos luego posteriormente en la clase de DDD, porque son muy sencillas de utilizar, son muy sencillas y que nos van a hacer lo mismo que hemos hecho con el GitHub Actions, pero para desplegar en Amazon Web Service o en cualquier otro tipo de servicio. Estas son las herramientas de vapor.laravel.com y forge.laravel.com. Vamos a verlas porque son muy sencillas, aunque, ya insisto, en ellas nos detendremos cuando estemos desplegando el DDD para tampoco extender demasiado la clase. Vapor va a ser la herramienta súper sencilla para desplegar, en este caso, a Amazon Web Service. Si queremos tener un proyecto que vamos a alojar en la nube en Amazon Web Service, tan sencillo como acudir a vapor.laravel.com y nos registramos. Aplicaremos el registro sobre Vapor, pues con lo que sea. Yo en mi caso ya estoy registrado. Y una vez estéis dentro de vuestra cuenta, os va a pedir estos 3 pasos de aquí. En primer lugar, vincular Vapor con vuestra cuenta Amazon Web Service. Creáis una cuenta en Amazon Web Service, pulsáis aquí y le dais las credenciales para que pueda conectarse. Después pulsaréis sobre crear un proyecto, crear el proyecto que vais a estar utilizando con Vapor. También muy sencillo, lo único que os va a pedir es que le deis permiso para acceder a GitHub o a GitLab o a cualquier otro tipo de repositorio y os va a preguntar cuál es el repositorio que vais a querer estar utilizando del proyecto y cuál es la rama que vais a querer desplegar. Y luego ya, automáticamente, Vapor ya se encargará de hacer lo que nos está haciendo GitHub Actions, es decir, se encargará de desplegar nuestro proyecto a Amazon Web Service, a la nube, en lugar de un hosting tradicional. Pero el proceso es tan sencillo como entrar en Vapor, pulsar el link con AWS y le facilitáis las claves, pulsáis en crear un proyecto y os va a pedir ¿qué quieres usar? ¿GitHub o GitLab? Pues yo quiero usar GitHub. Vale, autentícate con GitHub, es decir, dale permisos a Vapor para que pueda acceder, que básicamente es introduce tu usuario y tu contraseña y darle al clic de autorizar. Autorizas y entonces te va a salir todos los repositorios que tienes en ese GitHub y te va a indicar cuál es el repositorio que quieres y dentro de ese repositorio cuál es la rama que quieres. Y ya está. Y a partir de ahí, Vapor ya se encarga de desplegarlo. Esta opción, por supuesto, implica un coste.
Vapor os va a permitir mantener un único proyecto a la vez en la versión gratuita y para ampliarlo tendréis que upgradear la cuenta. Además, ya sabéis, Amazon Web Service desde hace poco tampoco permite el registro gratuito, así que Amazon Web Service también tendréis que suscribiros al servicio para poder utilizarlo. Pero es tan sencillo como eso. Y de esta forma podréis desplegar. Cuando estemos viendo DDD vamos a hacerlo. No sé si lo haremos con Vapor o con Forge, o probablemente lo haremos con ambos, o haremos Vapor en DDD y cuando hagamos EDD haremos Forge. Lo iremos utilizando siempre al final de cada bloque. Igual que al final de cada bloque testeamos, en la penúltima clase, pues en la última clase desplegamos e iremos introduciendo en cada una de ellas herramientas distintas. Y después tenéis Forge. Forge es igual para este tema de las acciones, pero os da más opciones. En lugar de utilizar Amazon Web Service como único servicio exclusivo, que es lo que usa Vapor, pues podréis estar utilizando otros proveedores como DigitalOcean o cualquier otro tipo de Azure o cualquier otro tipo de servicio en la nube. Pero volvemos a lo mismo, es sencillo, fijaos aquí os lo dice, al final es, en el eslogan lo podemos ver, es hacer todos los servicios de gestión y de despliegue sin que sea una pesadilla y a diferencia de Vapor, pues también incluye DigitalOcean, o Akamai o Vultr o cualquiera de los demás. Como decía, no os preocupéis por eso, porque lo veremos en detalle en el siguiente bloque, cuando estemos viendo DDD. Muy bien, pues ya hemos visto toda la parte de despliegue dentro de esta primera parte, la parte de arquitectura clásica o arquitectura MVC, y hemos aprovechado para ver el testing clásico y también el despliegue clásico, aunque dentro del despliegue clásico lo hemos aprovechado para automatizarlo y profesionalizarlo. Quedaos que os explico ahora cuáles son los siguientes pasos dentro del curso. Y llegamos con esto al final del bloque de MVC. Hemos finalizado la primera parte del curso, pero no es la única. Todavía nos queda DDD, o dicho en español DDD. Nos queda EDD o EDD con microservicios y nos queda también CQRS. Así que hemos terminado más o menos el 25% del total. Todavía nos queda bastante por ver. Y quiero explicaros cómo va a funcionar el resto del curso, porque es importante que lo entendamos, que sepamos cómo va a estar subido el contenido. Si estáis viendo el contenido dentro de Además, no hay ningún problema, porque en Además tenéis los diferentes cursos separados y vais a ir viéndolos y no vais a tener ningún problema para encontrar el contenido. Os recomiendo que lo hagáis desde ahí. Pero si lo estáis viendo directamente desde YouTube, pues os voy a explicar cómo lo vamos a hacer, porque tenemos este primer bloque del curso, que es el de MVC, que va a ser, digamos, parte de una lista de reproducción en concreto. Después vamos a tener también vamos a tener el bloque de DDD, es decir, el curso de DDD va a ser una lista de reproducción aparte. Lo veréis como curso profesional de Laravel DDD. Entonces, eso va a tener su propia lista de reproducción. Lo mismo haremos con EDD y lo mismo haremos con CQRS, para que cada bloque, cada arquitectura, tenga su propia lista de reproducción. Esto lo voy a hacer así por si luego hay usuarios que están interesados tan solo en un patrón de arquitectura en concreto, pues puedan acudir a la lista de reproducción concreta. De todas formas, también voy a estar haciendo una lista de reproducción general, donde lo voy a poner todo, el curso completo, esa lista de reproducción, el curso completo, todo en orden. Así que si no queréis perderos, os recomiendo que sigáis esa lista de reproducción porque ahí va a estar todo ordenado. En la caja de descripción os voy a dejar el enlace a la lista de reproducción completa en el siguiente, en el de DDD. Os pondré el enlace a la lista de reproducción completa, a la de solo DDD y a la de Laravel MVC para que las tengáis. No puedo pasárosla ahora porque serían listas vacías, todavía no están grabados los de DDD y no puedo hacerlo. Pero en la siguiente clase, en la primera del curso de DDD, pondré los enlaces a las listas de reproducción de todos los formatos, ya sea por separado y unido. Dicho esto, para DDD
tenemos también un punto, particular que tenemos que tener en cuenta y quiero explicároslo también. Para poder aplicar Laravel DDD, es decir, Laravel DDD, Domain Driven Design, vamos a necesitar conocer dos puntos muy importantes. El primero de ellos es que tenemos que conocer Solid, es decir, los patrones Solid de las Clean Architectures que vamos a necesitar puesto que DDD se basa en ellos. Y lo segundo que tenemos que conocer para poder seguir este patrón de arquitectura es los conceptos de arquitectura hexagonal, que es otro requisito necesario que tenemos que saber, que tenemos que conocer para poder seguir Laravel DDD sin ningún problema. Porque al final el Domain Driven Design que vamos a estar aplicando en Laravel no deja de ser pues, una aplicación de una arquitectura hexagonal. Y una arquitectura hexagonal es, a su vez, o surge para mantener los principios SOLID, es decir, los desacoplamientos y toda esta parte de acciones. Entonces, vamos a necesitar conocer Laravel, que ya lo conocemos porque hemos visto el curso, pero además vamos a necesitar conocer Solid y arquitectura hexagonal. Entonces, para que aquellos que no sepáis Solid y aquellos que no sepáis arquitectura hexagonal podáis conocerlo, voy a hacer dos mini cursos de una única clase, igual que hicimos el de GraphQL, pues igual, es decir, una única clase de a lo mejor 3 horas o algo así, pero una única clase, un único vídeo, donde vamos a tratar cada uno de los conceptos. Entonces vais a ver en el canal un curso de Solid que es simplemente una única clase y vais a ver un curso en el canal de arquitectura hexagonal. Lo mismo, va a ser una única clase. Si no conocéis Solid y arquitectura hexagonal, vedlos porque los vais a necesitar como conceptos para poder seguir la siguiente parte del curso, que es Laravel DDD. De todas formas, en el siguiente vídeo, cuando hagamos el primero de Laravel DDD, volveré a explicar todo esto para que nadie se pierda. Ahora es difícil explicarlo porque son vídeos que todavía no están hechos. Entonces, tengo que contaros cosas sobre vídeos que no os puedo poner el enlace todavía porque no están grabados. Pero en la primera de la clase de Laravel DDD, volveré a explicároslo indicándoos. Si queréis seguir el curso completo, aquí tenéis esta lista. Si solo queréis ver DDD, aquí tenéis esta otra lista de reproducción. Y necesitáis saber Laravel MVC. Si no lo conocéis, os pongo el enlace y os pondré el enlace a esta lista que estáis siguiendo ahora de Laravel MVC. Necesitaréis conocer los principios SOLID. Si no los conocéis, y os pondré el enlace ahí, porque ya estará hecho. Y si no, necesitaréis conocer arquitectura hexagonal. Y si no la conocéis, pues os pondré también el enlace para que podáis verlo. Y así nadie se pierde en esta parte. Ya veréis que al final no tiene tampoco mucha pérdida. Y como siempre, recordad, si no, pues además.com, ahí tenéis todos los cursos y están desglosados y no os perdéis tampoco. Ya sabéis que es gratis. Así que no hay motivo por el cual tampoco seguirlo ahí. Muy bien, pues lo que decía. Por supuesto, no voy a comenzar en la parte de DDD hasta que no esté Solid y arquitectura hexagonal para que todos podamos seguir el hilo sin ningún tipo de problema. En la lista de reproducción completa del curso aparecerán Laravel, aparecerá arquitectura hexagonal y aparecerá también Solid dentro de la lista de reproducción para que nadie se pierda. Así que, listo, la semana que viene, si todo va bien, empezaremos a grabar el de Solid y la siguiente, es decir, vosotros pensad que la semana que viene la clase de Laravel será, en lugar de Laravel, será Solid. La siguiente semana, pues en lugar de ser la clase de otra clase de Laravel, pues será una clase de arquitectura hexagonal y luego veremos la primera clase de Laravel DDD, que es una parte que sé que muchos estáis esperando. Listo. Pedir disculpas por la grabación del vídeo, que no sé si se ve bien o si ha salido algo movida. Yo espero que no, que se haya visto todo correctamente. Pero como sabéis, el equipo estaba dando problemas estos días porque, bueno, ya está bastante acabado. Entonces, he pedido equipo nuevo para poder hacer las grabaciones. Estoy esperando que llegue a casa. Debería llegar mañana o a lo largo de la semana que viene. Así que estos problemillas se verán solucionados en las siguientes grabaciones. Espero que te haya sido de utilidad esta primera parte, este 25% del curso, este bloque de Laravel MVC. Y nos vemos en el siguiente bloque, en el de Laravel DDD.
sabiendo Solid y sabiendo arquitectura hexagonal. Nos vemos en la siguiente clase. A programar.